Hola chicos, buenas tardes o buenos días, depende del horario en el que estén viendo la clase del día de hoy. Vamos a seguir trabajando sobre la unidad de soluciones. En esta segunda parte vamos a dar por terminada ya esta unidad, así podemos después arrancar con la siguiente. Eh, en la clase pasada habíamos trabajado sobre cómo se formaban las soluciones, sobre las concentraciones y los porcentajes de concentración. Y ahora vamos a ver diferentes tipos, ¿sí? Eh, Diferentes tipos de soluciones, ¿sí? A unas que las llamamos propiamente dichas soluciones o disoluciones, otras que son suspensiones y otras que son coloides. Bien, dentro de las soluciones propiamente dichas, nos damos cuenta que los componentes se mezclan tan íntimamente que forman una mezcla totalmente homogénea, donde no se puede distinguir cuáles son los elementos que estuvieron interviniendo. Después tenemos las suspensiones o dispersiones, en donde los componentes aparecen, sí, perdón, parecen que estuvieran mezclados, pero se pueden empezar a separar por decantación. Esto es producto al tamaño del soluto, ¿sí? En donde está disperso, perdón, que está disperso en el solvente. Entonces, en base al tamaño que tienen estas partículas que están suspendidas, luego de una determinada cantidad de tiempo, van a empezar a decantar y quedar en el fondo del recipiente. Ya vamos a ver ejemplos y cómo trabajar con ellos. Y por último, los coloides, ¿sí? Que son un tipo de suspensiones, pero con unas partículas de diámetro de más de 1 nanómetro, ¿sí? Y menos de 100 nanómetros. También la podríamos llamar una mezcla homogénea, aunque está entre ambas, entre homogénea y heterogénea. Bien, arrancamos primero con los coloides. Como decíamos recién, estos coloides son mezclas heterogéneas, pero que visiblemente se ven unificadas, ¿sí? Sus partículas son de un tamaño entre de 10 a 100 nanómetros de diámetro, ¿sí? No se ven a simple vista, no sedimentan en reposo, fíjense la diferencia con las suspensiones, ¿sí? Y no se pueden separar por filtración. Estos coloides están formados por una fase dispersa y otra fase dispersadora. Eh, a diferencia de las soluciones que presentan un efecto Tyndall, que ahora les voy a mostrar en la siguiente imagen a qué se refiere, que quiere decir cuando la luz pasa y la dispersa, ¿sí? Fíjense como en este caso tenemos nosotros un coloide, ¿sí? Y en este caso no una solución de otro tipo. Entonces, en las otras soluciones se dispersa la luz que da el recipiente iluminado y en esta se sigue viendo el haz de luz por el que fue iluminada, ¿sí? Dentro de estos coloides vamos a tener una, una fase, como decíamos, dispersante, ¿sí? Que es el disolvente, y una fase dispersa, que es el soluto. Fíjense que dentro de estos coloides se van a subdividir a su vez en lo que son los sol o soles, el gel, las emulsiones, aerosoles y espumas, ¿sí? Y acá tenemos algunos de los ejemplos. En la fase sol dice que el dispersante puede ser líquida y la fase dispersa puede ser un sólido. En el gel, la fase dispersante, ¿sí? Es un sólido y la dispersa es un líquido, o sea, la inversa. En la emulsión, la fase dispersante es líquida y la dispersa también lo es. En la fase de aerosol, la fase dispersante es gaseosa, ¿sí? Y la dispersa es líquida o sólida. Por eso es muy importante también agitar y se eyectan en base de presión. Fíjense que como ejemplo están los aerosoles. Y por último, las espumas, que en la fase dispersante puede ser líquida o gaseosa y la dispersa es un gas. Después tenemos las suspensiones. La palabra nos está indicando que hay algo suspendido, ¿sí? En determinado solvente, ¿sí?
Estas son mezclas heterogéneas, ¿por qué? Porque a simple vista las vemos que no son idénticas en todas sus partes, ¿sí? Están formadas por algún sólido, ¿sí? En polvo y disperso, ¿sí? En partículas, disperso en un solvente, ¿sí? Este solvente, si nosotros queremos que continúen dispersas, hay que agitar antes de usar, que es lo que solemos hacer con los antibióticos que vienen en preparación de tipo suspensión. Generalmente vienen presentados en polvo, nosotros tenemos que agregarle el agua a esa suspensión y agitar. Y cada vez que se vaya a volver a consumir, hay que nuevamente agitar. ¿Por qué? Porque el tamaño de estas partículas lo que genera es que por su mismo peso vaya cayendo al fondo del recipiente lo que se llama sedimentación. Acá en la imagen también se ve, ¿sí? Evidenciada una sedimentación. Entonces, antes de consumirlo, en este caso, habría que agitar para volver nuevamente a ponerlo a estas partículas nuevamente en movimiento. Por eso decimos que esta dispersión o esta suspensión son físicas, porque hay que agitarlas para que queden conformadas, si no va a sedimentar y van a decantar al fondo del recipiente, ¿sí? Cuando uno de los componentes es agua, ¿sí? Y el otro es sólido, estas suspensiones eh, son conocidas como suspensiones mecánicas por esto mismo que les decía, de tener que agitar nuevamente para que se mantengan suspendidas en este líquido, ¿sí? Como se puede ver en la imagen, ¿sí? De este lado lo tenemos agitado nuevamente de manera mecánica y de este lado ya hace un tiempo que no está, que está en reposo, por lo cual va decantando como lo vemos y queda todo el sedimento ese en el fondo, ¿sí? Estas suelen ser turbias, no permiten el paso de la luz como veíamos antes en el coloide. Se diferencian de estos coloides principalmente por el tamaño de las partículas de la fase dispersa, ¿sí? Estas partículas en las suspensiones son visibles a nivel macroscópico, como podemos evidenciar en la imagen, o a nivel microscópico, como algunas que son más pequeñas, ¿sí? Además, como vemos acá en la imagen, al reposar, ¿sí? Se van a separar de este soluto, de este solvente, perdón, y van a decantar al fondo del recipiente. Estas suspensiones o todas las suspensiones son filtrables, es decir, que pueden volver a separarse el soluto del solvente, mientras que en el caso de los coloides no se pueden separar a través de filtración. Ahora ya en el caso de las disoluciones, encontramos que es una mezcla de dos o más componentes que están perfectamente homogéneos, o sea que en todos sus puntos vamos a encontrar la misma composición, porque están mezclados íntimamente el uno con el otro, ¿sí? De modo tal que se pierden las características individuales. Yo dejo de ver, como vemos en la imagen, el soluto, en este caso en formato de polvo, y el disolvente en formato de agua para pasar a tener una disolución de características homogéneas en todas sus partes, ¿sí? Eh, Vamos a tener diferentes tipos de disoluciones, ¿sí? Pero lo que se tiene que entender es que todas van a terminar formando un solo componente. Es decir, si la disolución, como en este caso, queda en formato líquido, ¿sí? Quedaría en un formato acuoso, va a tener toda su composición en formato líquido. Asimismo, cuando se combinan otros elementos, tiene que compartir un solo formato. Perdón, se me alborotó el gallinero. Bien, les estaba diciendo, como forman una sola composición, como termina formando una sola solución, que tiene que tener todos sus puntos la misma composición, se tiene que transformar en un solo elemento y quedar en una sola fase, sea sólida, líquida o gaseosa.
por más que los elementos originariamente fueran de en diferentes estados, la mezcla por completo para formar esta disolución tiene que quedar en un solo estado, si no serían visiblemente diferenciables. Y la característica principal justamente es esta, de que no se pueden diferenciar ya que en todos sus puntos tienen los mismos componentes. Por lo tanto, por ejemplo, hay metales, ¿sí?, que al combinarse forman una aleación, ¿sí?, que es esta mezcla de los metales, y terminan formando algo directamente sólido, por más que alguno de sus elementos originariamente no lo fuera, ¿sí? Quedan en una fase por completo y juntos quedan en una fase sólida, ¿sí? O, por ejemplo, en el estado de fase gaseosa, como el aire o el humo, ¿sí? También queda en estado gaseoso, todos sus elementos tienen la misma composición, ¿sí? Ahora tuve que consultarlo para poder asesorarme mejor, ¿sí? Y el profe de química me explicaba que normalmente él suele hacer una distinción que me pareció interesante para que lo trabajemos nosotros entre lo que son disoluciones y diluciones. Parecen similares, pero se puede hacer una pequeña distinción. Cuando vemos en la imagen anterior que tenemos un solvente o disolvente de base acuosa y un soluto de base sólida, esta combinación entre ambas la denominamos disolución porque se disuelve este elemento, este soluto sólido, en un disolvente líquido. Y lo denomina dilución, por ejemplo, en el caso del alcohol y el agua, para formar alcohol al 70%, porque ambos elementos, ¿sí?, son líquidos, entonces lo diluye, por eso lo denomina dilución. Me pareció interesante el concepto y me parece apropiado que les haga la salvedad para poder manejarnos mejor. Bien, chicos, nos encontramos en el WhatsApp para despejar las dudas de y dar por terminada esta parte de la unidad y después así continuar con la siguiente. Un besito para todos, nos estamos viendo.